el grafiquito. Y si vamos a los dividendos, están acá abajo. Esa es la frecuencia con la que paga dividendos. O sea, aquí estamos, estos son solamente los dividendos que mayo. Hay un montón de dividendos en total. Nuevamente, un capítulo más con mi querido amigo Víctor para continuar conversando sobre buenos instrumentos que pagan dividendos en Chile. ¿Cómo está, amigo mío? Bien, Álvaro, bien, contento aquí por la buena acogida que tuvo en la primera parte. Recuerden que si no la han visto, va a estar abajo o arriba la parte número uno, donde hablamos de tres empresas dividenderas que a nosotros nos gustan harto y no tan dividenderas también. Y hoy día esta parte dos, bien interesante se viene. Estos son todos instrumentos que nosotros tenemos y que probablemente vamos a seguir invirtiendo en este tipo de instrumentos. Recordar antes de empezar a nombrarlos que obviamente estos no son recomendaciones a secas de inversión, lo hemos dicho en 50 millones de videos, que es que una buena inversión se compone de un buen activo junto con pagar un buen precio. Entonces, estos de acá seguramente son buenos activos, pero el precio es una cosa que cada uno tiene que verlo en el momento en el cual vaya a comprar. En la vez pasada conversamos sobre Sofri, Enel Chile y AFP Habitat. ¿Ya? Víctor dijo dos, yo una, así que hoy día lo vamos a hacer al revés. Ahí me toca mencionar dos empresas que a mí me gustan y Víctor va a estar, o dos cosas que a mí me gustan y Víctor va a estar con una. Entonces, en virtud del tiempo, voy a partir con la primera, que fue con lo que Vale. terminamos, el spoiler que terminamos la vez pasada, que era el Banco Chile. Esta empresa yo la he mencionado en muchos videos que me gusta mucho. El Banco Chile es una empresa. Creo que es de las mejores empresas que está en el IPSA. En términos de números, es una empresa que tiene un ROE. El ROE es el retorno sobre el capital, que es un número que es muy importante para los inversionistas. Los accionistas en general, los accionistas de valor les importa mucho ese indicador de ROE, porque te muestra en el fondo cuánto está rentando la porción contable de la empresa que es tuya, ¿vale? Y el Banco de Chile es una de las empresas que tiene mayor ROE, es una de las, no es la que tiene el mayor ROE, pero es una de las empresas que tiene el mayor ROE en Chile. La industria bancaria en general se caracteriza por tener un alto ROE. No todos los bancos, Banco Santander, Banco de Chile tienen alto ROE, hay otros bancos que después tienen ROE un poquito más bajo. La media del sector bancario en términos de ROE es un 12-13% por ahí. Banco de Chile oscila entre 18 y 19%. El año recién pasado, el 2022, naturalmente el ROE se disparó 32%, pero eso está maquillado por efectos de la inflación. Recordemos siempre que a los bancos les va muy bien, a los bancos en Chile les va muy bien por efectos de la inflación, producto de que ponen sus activos en unidades de fomento o ponen muchos de sus activos en unidades de fomento y los pasivos los ponen en pesos, ¿vale? Entonces, básicamente por la corrección monetaria por efecto de la inflación, obtienen utilidades extras, ¿vale? Entonces eso es bien importante y eso se puede saber de antemano. O sea, sépanlo siempre. Cuando haya un periodo de inflación alta, a los bancos les va a ir bien, ¿ya? A los bancos chilenos. Y el Banco de Chile tiene esa gran característica junto con ser... de hecho, lo explico de otra manera. Los bancos, a diferencia de muchos otros negocios, funcionan con una lógica que es contraria. Mientras más conservador es el banco, más rentable va a ser. No sé si ustedes han intentado pedir, o tú, Víctor, has intentado pedir un crédito en el Chile. Es terrible pedir un crédito en el Banco de Chile. Te piden un Sí. montón de cosas, es complicado. Y eso es porque los departamentos de riesgo o el departamento de riesgo se resguardan mucho acerca de quién le están prestando dinero, versus que hay otros bancos que tienen políticas más agresivas de crecimiento, donde en algunos casos crecen en base a colocaciones sin necesariamente estar obteniendo resultados positivos. Entonces, los índices de morosidad de algunos bancos, de otros bancos, no el Banco de Chile, son más altos. El índice de morosidad, básicamente, en castellano y en fácil, el porcentaje que no está pagando las deudas, ¿vale? Entonces, el Banco de Chile tiene porcentajes de morosidad muy bajos, en consecuencia tiene índices de eficiencia sobre el capital muy altos o el más alto de la industria, ¿vale? Entonces, eso también es súper atractivo. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tiene el Banco de Chile? Que es caro. Es carísimo el Banco de Chile en términos de... a ver, no es que cotice a múltiplos ultra caros, pero por lo general, cada vez que yo he querido comprar acciones del Banco de Chile, miro el precio y el precio suele estar a valor justo. No, no es una empresa que la vayamos a ver con descuento como han habido otras empresas, como por ejemplo las que estuvimos conversando la semana pasada, que Habitat era una empresa que
fue una oportunidad de inversión muy grande durante mucho tiempo, una tremenda oportunidad de inversión, dado que los flujos de caja no se castigaban y el precio estaba absolutamente castigado. En el caso del Banco de Chile, eso no, yo no lo he visto tanto. Cuando el banco baja de precio de manera fuerte, es porque el IPSA completo bajó. Y lo que me ha pasado históricamente cuando he querido comprar más cosas del banco porque bajó de precio, he encontrado otras empresas o otros instrumentos que están a un precio un poco más bajo, que lo hace ser un activo no tan bueno quizás como el banco, pero un precio más castigado. Entonces me ha costado entrar fuertemente en el Banco de Chile, pese que igual es una de las grandes posiciones que tengo dentro de mi portafolio personal. eh, Mm. ya no es la principal. Y hay otras Ya. cosas que han pasado en ponderación lo que yo tengo en Banco de Chile, pero es una empresa que me gusta muchísimo. De hecho, yo soy bien ñoño. Tengo una planilla Excel donde me hice unas tablas de equivalencia, donde decía, por ejemplo, una acción de Andina, y esto era algo que solo entendía yo, y me servía a mí para saber mi número de libertad financiera. Yo el número de Mm. libertad financiera, insisto, esto es solamente en mi cerebro, funcionaba como cantidad de acciones que tengo que tener en base al Banco de Chile para Ya. llegar a la libertad financiera. Y dije, necesito tener 10 millones de acciones en base al Banco de Chile. Ese es el número que yo me establecí. Entonces, por Mm. ejemplo, en la equivalencia decía, una acción de Andina equivale a 30 acciones, por ejemplo, del Banco de Chile. Entonces tenía esta tablita de Excel y yo llevo todo a base Banco de Chile y en función de eso, incluso los departamentos, es donde estoy viendo si estoy llegando o no, en base a cantidad de acciones. Entonces, para mostrar el fanatismo que tengo por esa empresa, que lo llevé a base Banco de Chile. Bien. Era Es muy bien buena empresa, interesante ¿eh? lo que mencionas sobre que Banco de Chile siempre está caro porque es algo que he visto en los comentarios y hay varias empresas que están en la misma situación. Sí, Y la pregunta es, yo creo que es bastante simple de entender. ¿Por qué alguien querría vender una buena empresa a un precio botado? No tiene sentido. Entonces, es como esperable que una buena empresa sea difícil encontrarla a un precio muy bajo. claro. Claro, ¿quién va a querer vender la gallinita de los huevos de oro? Nadie. Y si es que te la van a vender, van a decir, ok, págame el doble, el triple o cuatro veces más por esta joyita de acción. Claro, es una empresa que suele cotizar con bolsa libre entre 2 y 2,5, muy en línea con el ROE que tiene, entre 2 y 2,5 veces bolsa libre, que tiene resultados crecientes a lo largo del tiempo. Esto se puede ver por aquí, seguramente va a aparecer algún pantallazo de los resultados del banco. Eh, y es una empresa que, si bien los bancos son negocios que son cíclicos y que deberían funcionar mejor en escenarios de alta tasa de interés, yo hago el viaje hacia el pasado, hacia el año 2014, 2017, por ahí, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde el crecimiento económico en Chile fue muy bajo. Chile creció promedio 1,5 durante esos 4 años. Y el banco tuvo resultados altos y resultados parejos. Los bancos se ven muy beneficiados con el crecimiento económico, porque más o menos los bancos crecen a una tasa de 2,5 veces el crecimiento económico del país en términos de colocaciones. Dicho en castellano, si el crecimiento económico de un país es 5%, se puede presumir que los bancos van a crecer en términos de colocaciones a más o menos una tasa del 12%, más o menos, ¿vale? Y el Banco de Chile durante ese tiempo de bajo crecimiento económico, tuvo resultados relativamente buenos, o sea, muy buenos resultados. La acción se mantuvo plana, pero tenía una rentabilidad pareja en ese tiempo, sumando todos los dividendos, porque en ese tiempo, si ven el historial de dividendos, van a ver que hay un dividendo que se llamaba emisión pago, que eran las crías. Las crías son un dividendo, un tipo de dividendo que es en acciones, que se diluye efectivamente el accionista, se diluía un poco, pero que tenía igual un buen retorno para el accionista, ¿vale? Era una forma de entregar dividendos que tenía el banco, que el banco BCI actualmente sigue entregando crías, y a mí personalmente me gustaban las crías. Las crías que entregaban eran, por ejemplo, eh, el 2,2% de las acciones que tú tenías. Entonces, en marzo el Banco de Chile te pagaba el dividendo y te sigue pagando el dividendo definitivo, es un dividendo al año, y hasta el año 2019 te estaban entregando crías. Y esas se pagaban más o menos en junio, julio. Entonces, lo que tú veías en tu cuenta era que el día que entregaban las crías,
te incrementaban el número de acciones. Era una forma, se diluía efectivamente el accionista, se diluía un poco, eh, pero igual tú como accionista tenías más capital al final. Y es una Eh, forma de entregar dividendos que tampoco está sujeta a impuestos. Eso es lo Entonces, interesante, porque a ti te llega una acción y tú no tienes que pagar impuesto por esa acción que te llega y después no tienes que pagar una comisión por volver a comprar. exactamente, exactamente. Y otra de las gracias es que, claro, después tú tenías más acciones y que te repartían el dividendo del año siguiente. Entonces, tus Sí, dividendos, incluso pasaba el efecto de que habían años que los dividendos casi que se mantenían estables. Por efecto de las crías, tú tenías un incremento en el número de dinero que te estaba llegando. claro. O sea, Era, esa dilución era igual media ficticia, porque claro, te están diluyendo, pero al final tienes más acciones. claro, o sea, sí. Y a mí personalmente me gustaba porque yo veía el efecto, cuando me entregaban las nuevas acciones, veía el capital incrementarse en X cantidad de dinero. Mm. Entonces, ese efecto de la dilución propiamente tal, como accionista minoritario no me afectaba tanto. Claro, si tuviese derecho a voto, por ejemplo, quizás me hubiese afectado un poco más. Si hubiese tenido acciones de la Serie A, porque en ese tiempo, y acá haga un poco de historia para quienes no se acuerdan, el año 82 hubo una crisis bancaria en Chile, donde quebraron muchos bancos y el Banco Central tuvo que salir a rescatar algunos bancos, dentro de los cuales estaba el Banco de Chile. Y en ese tiempo, para pagar la deuda subordinada que había adquirido el banco, se creó una empresa externa al banco que se llamaba la Sociedad Matriz del Banco de Chile, que tuvo varias series, la serie A, la serie B, la serie D y la serie E. Esas eran las últimas series con las que terminó el banco. La serie C se modificó por otra, ya no me acuerdo la conversión, pero se cambió por otra serie, donde la serie A no repartía dividendos, y cuando se extinguiera la deuda del Banco de Chile, que era una deuda que el banco había tomado con plazo de pago 40 años, cuando se extinguiera la deuda, los accionistas de la Serie A iban a recibir 3,384 acciones del Banco de Chile por cada acción de la Serie A. Pero la Serie A no te pagaba dividendos. Después estaba la Serie B, que sí te pagaba dividendos y que también estaba la misma conversión. Por cada acción de la Serie B tenías 3,384 acciones del Banco de Chile y te pagaba dividendo y te pagaba crías, la serie B. Después estaba la serie D, que era básicamente lo mismo que la serie B, pero no estaba en el IPSA, la serie B sí estaba en el IPSA. Y después estaba la serie E, donde la conversión era 1 a 1. Por cada acción de la serie E que tú tenías, te iban a dar una acción del Banco de Chile. Y esa deuda subordinada, si una vez que el Banco de Chile terminase de pagar la deuda con el Banco Central, porque el Banco Central había tomado en garantía acciones de la sociedad matriz. Ya. Las acciones del Banco de Chile que tenía la sociedad matriz las había tomado en garantía para recibir los pagos. Y una vez que se liberase y se pagara la deuda, que iba a ser el año 2030 y tanto, ponte tú, recién ahí se iban a liberar esas acciones. Y el banco, por los resultados que tuvo, terminó de pagar la deuda el año 2019, mucho antes de lo previsto, ¿ya? Porque fue teniendo resultados crecientes. Y ahí los que eran accionistas de la sociedad matriz se pegaron un buen incremento patrimonial, porque, por ejemplo, los que tenían la serie B recibieron 3,384 acciones del Banco de Chile por cada acción de la serie B. Y la serie B, cuando yo la compré, cotizaba a un precio que era bastante inferior a 3 veces la acción del Banco de Chile. Yo, por ejemplo, compré acciones de la serie B a 110 pesos, cuando el Banco de Chile la acción estaba cotizando a 60. Mm. Entonces me hacía los cálculos ahí en el Excel y no me cuadraba que no estuviese esa, y aún así sumando los dividendos futuros y todo el cuento, y hacía simulaciones de qué pasa si invierto 1 millón de pesos en acciones de la serie B y 1 millón de pesos en acciones del Banco de Chile, y echaba a correr las simulaciones. Y en todos los escenarios invertir en la sociedad matriz era mejor. Y ahí me pasó que era tan bueno invertir en la sociedad matriz que dije, yo estoy seguro que estoy equivocado acá. O sea, no puede ser, hay algo que no estoy viendo. Quizás no va a ser esta tabla de conversión. En la memoria anuales estaba establecida cuál iba a ser la conversión. Y quizás por no llevar tanto tiempo, por cuestionar el propio análisis, no metí todo. Y naturalmente, lo lógico hubiese sido vender lo que tenía del Banco de Chile y comprar sociedad matriz, si total la estaba invirtiendo a muy largo plazo,
yo iba a esperar que efectivamente se hiciera la conversión. Y, y no lo hice, compré Sociedad Matriz, pero mantuve las del Banco de Chile y lo lógico hubiese sido vender Banco de Chile y comprar Sociedad Matriz. Total, igual iba a ser accionista del banco. Correcto. Y en fin, ha sido una empresa que a mí personalmente me ha traído hartas alegrías como accionista. Es una empresa que por lo general se mueve muy a la par del IPSA, o sea, cuando el IPSA sube, esta un poco lo acompaña. Y en los gráficos se ve, de hecho, en las memorias anuales del banco, yo he visto varias veces en las memorias que se muestra el gráfico del Banco de Chile del precio y se compara con el IPSA y el banco tiene un comportamiento bien similar, pero más rentable el banco. O sea, va asociado al IPSA chileno, pero termina siendo más rentable. Claro. Bien Y retornos interesante. por dividendo igual son atractivos. Ya después de que se eliminaron los pagos de crías, que se extinguió eso cuando se pagó la deuda subordinada, el retorno por dividendo ha sido 5 o 6%. El año pasado fue, o sea, perdón, en marzo de este año, contra las utilidades pasadas fue muy alto, Claro. de un 11-12%. Pero un banco que por lo general no lo vamos a encontrar con un descuento brutal. No, no, Eh, de hecho es una de las pocas empresas, industrias, de hecho, que con el estallido social, la pandemia y todo el tema sociopolítico, no se vio muy afectada sí, a nivel de precio, ¿cierto? Como para encontrarla barata. claro, o sea, cuando bajó, porque todas bajaron, Sí, habían otras que habían pero, bajado proporcionalmente más. claro, Entonces, exacto. Y por algo será, por algo por será. algo será, por algo será. Y por eso es divertido, porque muchas veces cuando yo veo, por ejemplo, los informes que me mandan las corredoras, dicen ya, ¿Mm? del sector bancario, ¿cuál es el banco favorito? Muchas veces menciona el Santander, el BCI, y no es porque sean mejores empresas, sino que porque cotizan a precios de descuento respecto a los otros. No, el Banco de Chile tiene menos, lo que le gusta decir mucho a los analistas, menos upside potencial respecto al precio objetivo, porque siempre está cerquita, versus que los otros bancos suelen tener una distancia mayor, lo que se llama el margen de seguridad, del Mm, el precio de la acción respecto al valor calculado por los analistas. claro, Hay ocasiones en las cuales, naturalmente, todos los bancos caen y si hay un upside atractivo en el Banco de Chile, pasa a ser probablemente el mejor banco que están mirando. Pero por lo general, las recomendaciones de acciones suelen ir tiradas y cargadas al Santander y cargadas al BCI más que al Banco de Chile. claro. Es que principalmente por valorización, por plusvalía en el Mm. precio. Ellos no están viendo la solvencia, el dividendo que te va a entregar a largo plazo. Claro, y en términos de indicadores de la empresa, o sea, el ROE más alto en el Banco de Sí. Chile que en el Santander y el BCI, eficiencia más alta, la cartera vencida es más baja, el índice de Mm, morosidad más bajo, o sea, en todos los indicadores suele ser una mejor empresa. claro. Hay años puntuales en que el Santander tiene mayor ROE, pero si miramos los últimos 10 años de la industria bancaria, yo te diría que de los 10, los 7, el Banco de Chile ha sido el banco que ha tenido mejores números. El segundo en Mm, colocación en Chile, el más grande hoy día es el Banco Santander, en colocaciones, o sea, en cantidad de dinero que ha prestado, porque el Santander también tuvo mucho tiempo una política de crecer súper agresiva. claro. Entonces daban créditos con un peor spread para el banco, eh, pero daban más crédito. Entonces tenían préstamos en los cuales no necesariamente estaban ganando y el Banco de Chile no pasaba tanto ese efecto. Mira. Oye, y pregunta importante que se hace mucho en los canales. ¿Cómo tú analizas un banco? Porque sabemos que en la industria financiera se analiza distinto. Si uno entra a las memorias, no hay un activo, por ejemplo, no corriente, pasivo no corriente. Claro. Y ahora que estás mencionando, ¿cierto? La evaluación según su ROE, que es más o menos hasta donde yo sé por dónde hay que mirarlo. ¿Qué te fijas tú, por ejemplo, cuando analizas el banco y qué te llama la atención del Banco de Chile? Sí, a mí me gusta mucho mirar, bueno, el ROE. El ROE para mí es un indicador tremendamente importante. Y Mm, que el ROE sea estable, en el sentido de construir una planilla y calcular el ROE y que el ROE permanentemente esté siendo alto y no que sea puntualmente alto como pasó este año con la industria bancaria, sino que permanentemente esté encima de 15.
de 15%. También me gusta mucho el margen, mirar márgenes, que los márgenes sean altos, el margen neto, en el caso del margen neto, 20 y tantos por ciento, lo cual es brutalmente alto en general. El margen Mm. operacional suele ser alto también en el caso de los bancos. Y la valorización que yo intento hacer ahí es bien sencilla, o sea, es perfecto, esta empresa tiene un ROE sobre 15%, entonces la valorización que razonable a la cual el mercado debería estar mirando esta empresa, dado el ROE que está teniendo, podría oscilar entre 2 y 2,5 veces bolsa libro. Mm. Entonces, cuando la empresa la veo, por ejemplo, a 1,8, 1,9 bolsa libro, la compro. Para mí el bolsa libro pasa a ser un mejor indicador que, por ejemplo, el PER, el índice precio-utilidad. Eh, Entonces, el bolsa libro lo miro mucho ahí. es cierto eso, siempre o sea, las veces que yo he visto el Banco de Chile anda con un bolsa libro entre un 2, 2,2, 2,5, no sé cuánto estará hoy día, pero se mueve en esos rangos. Claro, el bolsa libro medio te diría que en el Banco de Chile es 2,25. Claro. Lo bueno de analizar el bolsa libre en los bancos es que, bueno, de partida los bancos es un mercado sumamente regulado y reportan todos los meses, a diferencia de otras empresas que reportan trimestralmente. Por lo tanto, tú rápidamente puedes ir viendo cómo va a ir el año, si le está yendo bien, si le está yendo mal, y que su patrimonio es como, ¿cómo decirlo? Como que no hay que hacerle mucha ajuste a su activo y a su pasivo, porque es lo que es nomás. Pues cuánta plata tengo, O cuánta plata sea, debo. los bancos son plata. O sea, no hay Claro, es activos. plata. Sí, pues, es plata que se mueve de un lado hacia otro. Entonces, al final es plata que están midiendo. Yo encuentro que es relativamente fácil mirar los bancos en ese sentido. Sí, pues el patrimonio es. Entonces el bolsa libro, dado que compara o sea, si el banco de hoy día cerrara y qué sé yo, lo que dice el patrimonio es, porque, como tú dices, es plata. Entonces es muy fácil, por así decirlo, valorizar por Mm, bolsa libro y obviamente hay que ver, que concuerdo contigo el tema del ROE, que obviamente tiene que ser una empresa que sepa hacer plata, sea sostenible y todo lo demás. Más allá de otros indicadores que también son importantes, ¿cierto? Por ejemplo, el nivel de endeudamiento que tienen, los temas a corto plazo versus largo plazo, cómo tiene para enfrentar momentos, llamémoslo así. Pero que en general en Chile todos los bancos están súper bien regulados y es como muy, muy, muy poco probable que alguna catástrofe les pegue muy fuerte. sí, Que puede pasar, pero sí. es más Fíjate, difícil. fíjate que yo conocí una persona una vez, eh, que esta persona era mayor, tenía 75 años en ese momento, año 2018, por ahí, ¿vale? Y fue una especie de mentor mío, que Ya. él trabajaba, era abogado, es abogado, no hablo con él hace 2 años, así que, bueno, me imagino que estará vivo porque era muy sano. Pero esta persona, toda su vida, me dijo, estuvo invirtiendo en acciones de banco. Banco de Chile, Santander, BCI. Solamente en acciones de banco, ni una otra. ¿Y por qué Mira. solamente en acciones de banco? Porque yo le pregunté, dije, pero a ver, esto es un atentado contra la diversificación. O sea, podemos cuestionar la diversificación, pero invertir en tres bancos que se van a mover más o menos similar, porque al final lo que te destroza los bancos pueden ser hechos macroeconómicos que van a afectar a todos los bancos. Entonces, esto que es como un atentado contra la diversificación, diversidad, es decir, diversificación, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no ha pensado en otra industria, etcétera? Y él me dijo, mira Álvaro, el año 82, cuando fue la crisis bancaria, a mí me llamaron como interventor de uno de los bancos y vi por dentro todas las medidas que se tomaron en Chile para que la industria bancaria fuera solvente. Y es por eso que no he tenido ningún grado de temor de invertir el 100% de mi dinero y el dinero de mi familia en acciones bancarias. A mí eso que me dijo me caló muy hondo, porque era una persona que estuvo dentro, que vio todos los resguardos de capital que se hicieron precisamente para proteger a la industria bancaria de escenarios de estrés financiero global, como el que podemos estar mirando ahora, donde los bancos chilenos, particularmente el Banco de Chile, estaban muy bien resguardados, por ejemplo, a las normas de Basilea 3. Vamos a la Claro. historia. 2008, crisis subprime. Se empiezan a caer los bancos, se cae el Lehman Brothers y a partir de eso se empiezan a hacer una serie de, vamos a llamarlo algo así como concilios de banqueros,
donde establecieron normas que deberían tener los bancos para protegerse en el caso de eventuales quiebras. Y las normas de Basilea eran requerimientos de capital bien estrictos que tenían que tener los bancos para pasar las pruebas de estrés financiero. Y los bancos chilenos se fueron adecuando a eso. No era fácil tener los requerimientos. De hecho, algunas de las cosas que se hicieron fue precisamente el hecho de los créditos hipotecarios, que hoy día pagamos un 20% de pie, 80% lo financia el banco. Eso era en parte por los requerimientos de capital de Basilea. Ya tenía que tener ciertos requerimientos de capital en función del capital que estaban entregando. Y ese era poco el pie que nosotros estamos pagando, es el margen de seguridad que tiene el banco. Por si nosotros dejamos de pagar, el banco puede salir, tomar la propiedad, venderla, rematarla, y como dado que tiene un margen de seguridad, no estar perdiendo dinero en el proceso, cosa que sí pasó en Estados Unidos en la crisis subprime. Mm. Y en la junta de accionistas del Banco de Chile, que fue en marzo, a fines de marzo, cuando estaban cayendo los bancos norteamericanos, una persona le preguntó a Pablo Granifo, le preguntó, bueno, ¿cómo está el Banco de Chile en función o qué tan probable es que haya contagio respecto de estas caídas de los bancos norteamericanos? ¿Cómo puede impactar? Y la respuesta fue bien clara, fue, bueno, vean los estados financieros, vean en el fondo lo que está pasando, pero la industria bancaria nacional no se refirió puntualmente al Banco de Chile, se refirió a la industria bancaria nacional, está exageradamente o muy bien cubierta frente a esto. Naturalmente pueden haber niveles de contagio, pero que no deberían ser tan, o no deberían pasar muchas cosas acá. Y eso es básicamente por la regulación bancaria en Chile. Entonces yo mezclo esas dos cosas en la cabeza, lo que cuenta Pablo Granifo ahí, que me consta, lo que me contó esta persona de la razón de por qué invertía todo su capital ahí, en el sector bancario, y mirando estados financieros, leyendo la memoria, dice, bueno, la verdad es que los bancos son bastante sólidos acá en Chile. O sea, tienen que pasar muchas cosas muy negativas para que los bancos caigan. Exacto, es verdad. Yo creo que quienes nos siguen, probablemente cuando escucharon todas las noticias del famoso, los bancos en Estados Unidos y luego en Europa y todo el tema, hubo mucha información respecto a cómo está la situación de los bancos chilenos y todo el mundo coincide en que aquí la historia es otra, o sea, las medidas de resguardo son muy distintas y efectivamente aquí ni les pegó ese tema bancario. O sea, las acciones bancarias locales están a precios altos. A ver, voy a Exacto, entrar a pesar bueno, de todo. a pesar de todo de ese ruido que llega de afuera, eh, Exactamente. por ejemplo, voy a ver, estoy abriendo el precio de la acción del Banco de Chile, a ver a cuánto cerró hoy día. Hoy día estamos a 15, no, 18 de mayo, para que vean con la anterioridad que grabamos estas cosas. Hay que tener ahorro, ahorro contenido, se llama eso. Hoy día está El 87,24, 2,3 veces. 87,24. Yo la última compra la hice a 76 pesos, que fue post entrega dividendo. Los dividendos. Bueno. Claro, índice precio-utilidad 11,11 hoy día, valor bolsa libro 2,3. Mm. O sea, es que está raro encontrarla bajo 2. Pero esa es una buena métrica. O sea, cuando vemos una empresa de esta calidad cotizando valor bolsa libro bajo 2, es un buen momento para comprar el banco. Exacto. De hecho, es el criterio que yo uso. Y Mira, sin, así simple. Banco de Chile, lo veo bajo 2 y compro. Y ahí viene el problema del costo-oportunidad, que muchas veces me ha pasado que encuentro otra cosa potencialmente más barata. Y es como, ¿qué compro? Esto que es un poco peor, pero que está mucho más bajo, o compro eso. esto que tiene para mí una calidad tremenda, pero no tiene tanto potencial o no tuvo tanto castigo. Ahora, yo te lo digo así de frentón y públicamente. Si aparece un extraterrestre y me dice, Álvaro, solamente puedes invertir en una acción en Chile, solo una, yo me quedaría con el Banco de Chile. Bueno, Durante tu vida no puedes comprar nada más que no sea el Banco de Chile. O sea, ni una otra empresa. exacto. Solamente una, yo compraría el banco. Bueno, Compraría el sí, sí, banco. si lo pensamos a nivel de futuro, ¿cierto? Y una industria y un banco seguro, me hace sentido. Claro, no va a obtener las rentabilidades que quizás
todo el mundo quiere de 20, 30%, 15%, no. Te va a dar una rentabilidad relativamente baja, pero prácticamente asegurada. Nunca nada es asegurado, pero es bien estable. Es bien estable, los resultados Bien son bien estable. estables. Con la única que tendría duda es con una empresa que no voy a contar hoy día, que si hacemos una tercera versión, ahí la contaré. Así que a quienes les interese, dejen en los comentarios todo el cuento, que esa es otra empresa, que han habido algunos videos en el canal que he mencionado algo de esa empresa, pero es donde está la duda. Mm, Pero creo que me decantaría por el banco. buenísimo. Adivinen cuál es, pues déjenlo en los comentarios cuál creen que es. Vamos a ver si adivinan. Vamos a ver si adivinan. Súper. Bueno, por mi parte, Eso, por su parte. bueno, el capítulo anterior, ¿cierto? Yo les comenté sobre Sofri Habitat y me costó encontrar otra empresa porque mi portafolio está bien cargado a las AFP. Aquí la gente que me conoce sabe que tengo Provida, ISA, ahora estaba analizando Plan Vital, que quedé, pero impresionado, impactado por el tremendo ROE que tiene el valor bolsa libro menor que uno. Pero para cambiar un poco de industria y, y, mm, y hablar sobre un mercado que me gusta muchísimo, que de hecho mi carrera como inversionista partió ahí y que lentamente fue decantando a esta estrategia dividendera, es, no es una empresa, sino que es un fondo, un fondo. ¿Por qué? Porque eh, hemos ido como cambiando, ¿cierto?, de pasar de empresas dividenderas a instrumentos dividenderas. Porque de hecho, en el mismo curso que hicimos el primer semestre, nos dimos cuenta de que el mundo dividendero no es solo empresas, sino que también son fondos que obviamente de alguna u otra manera ya los conocíamos, pero cuando uno abre un poco la visión se da cuenta de que hay tremendas oportunidades. Y en particular estoy hablando de un fondo que han escuchado mucho en los canales y tiene que ver con el CEFIN Renta, el famoso renta inmobiliaria. Es curioso porque cumple con todos los requisitos, los típicos check que tiene que tener una empresa dividendera. Estamos hablando, por ejemplo, de activos crecientes, patrimonio creciente, pero no en la proporción, perdón, pasivos crecientes, pero no en la proporción que crecen los activos, y eso se traduce en un patrimonio creciente. Lo otro interesante es que, dado que este es un fondo que invierte en bienes raíces, en bienes inmuebles, la valorización del patrimonio es bastante precisa. Tampoco hay que hacerle mucho ajuste, ¿cierto? Ver si tiene inventario, si tiene muchos intangibles. No, son ladrillos, ¿cierto? Cemento que todos los años se tasan y que creo que, no me acuerdo si eran 2 o 3 tasaciones que se hacían y siempre se valoriza a la menor. O sea, estamos hablando de activos reales, tangibles. Y ha ido subiendo el patrimonio a lo largo de los años y eso habla muy bien de la calidad del activo que tiene este fondo. Además de eso, ha mantenido su número de cuotas que podríamos llamar como acciones y eso también nos interesa, ¿cierto? Que no nos vayan diluyendo. Tiene razones muy atractivas, muy interesantes, por ejemplo, razón de endeudamiento. Si mal no recuerdo, la política de esto era no pasarse más del 50% de su patrimonio, o sea, sus pasivos no superan el Mm. 50% del patrimonio, y eso también es De una los activos. métrica, O sea, era uno a uno pasivo con, no con o es, patrimonio, es la razón de o sea, se pasivo sobre financian, patrimonio. o sea, Claro, el y grueso de los la activos se razón de financia con. liquidez, Ya, ya. la razón de liquidez de Dale, activo sobre pasivo, ahí sí estamos hablando de 2,5 veces, 2 veces. mira, Claro. Entonces, la razón de endeudamiento, súper bien. La razón de liquidez, súper bien también. Ni hablar de su ROE. Bueno, el ROE tampoco es tan espectacular, pero en promedio los últimos 4 o 5 años anda en un 11%. O sea, para ser tampoco es tan inmueble, malo bueno, para ser una industria bastante plana y que más encima se vio muy afectada en el tema de la pandemia. De ahí vamos a comentar un poco por qué. Utilidades crecientes, beneficio por acción, o en este caso beneficio por cuota, también creciente. Entonces,
haciendo un check rápido de empresas dividenderas o instrumentos dividenderos, cumple todo. Eh, y lo otro es que, bueno, justamente en el periodo de la pandemia y todo, hubo mucho temor en el mercado por el famoso teletrabajo. Este fondo invierte mucho en lo que son oficinas, pero principalmente en centros de distribución y bodegas. Y eso es algo también que me gusta mucho porque el mercado, por así decirlo, creo yo que si bien el teletrabajo llegó para quedarse, tampoco es algo que vaya a ser 100% todo el tiempo. Muchas empresas están yendo como un formato híbrido. Este último año Claro, muchas empresas han vuelto a la presencialidad también, pero hay algo que sigue creciendo y que con el tema de la digitalización y todo lo que tiene que ver con los envíos y todo, es el tema de los centros de distribución y bodegas. Y claro. aquí es donde yo creo que hacen la gran diferencia con otros fondos, como por ejemplo el de BTG, el comercial, el residencial, que eso sí está muy, muy cargado a la oficina y a los centros. En cambio, el Cefin Renta, por ese lado también me parece bastante atractivo. Lo otro que me gusta mucho es que los edificios que tienen las localidades están, por así decirlo, ubicados en ciertos lugares que podríamos llamar lo que son como sectores estratégicos industriales. O sea, estamos hablando, no me acuerdo los nombres específicamente, pero no sé, muchos edificios en Vitacura, en Las Condes, en Santiago Centro. De hecho, el edificio de la Bolsa de Santiago es parte de este fondo. A diferencia, por ejemplo, de otros fondos donde los edificios y las comunas no son como lo más top, por así decirlo, dentro del mercado chileno. Entonces eso también me da una buena espina. Y lo otro es que el porcentaje de morosidad es muy bajito, menos del 1% o máximo 1%, una cosa así. Entonces es plata que entra fresca, que es muy difícil que no llegue. Y lo otro es que todos los contratos están indexados al UEF, porque en el mundo comercial, Claro. ¿cierto? Todo se arrienda en UEF. Entonces es un fondo que es súper interesante y un tiempo estuvo muy barato, pero Absurdo. botado de barato. Esto es lo que dijimos al inicio, el patrimonio es bastante real y si tú dividías el patrimonio en el número de cuotas, bordeaba los 1.800, 1.900 pesos y día ya está llegando a los 2.000 pesos por acción, llamémoslo así, y estaba cotizando a 1.000 pesos, 1.100 más o menos en ese rango. O Sí, sea, estamos hablando casi de un 50 o un 0,5, un 0,6 valor libre. es Esto te absurdo. quiere decir Era que si el día absurdo. de mañana el fondo por alguna razón desaparece o decide liquidar, tú ganabas igual. ¿Ya? Hoy día ya está mucho más alto, pero todavía no llega a los valores de su patrimonio. Ahora Y está eso a mí me parece 1400 por interesante. ahí. Sí, anda como en 1.004, entonces estamos hablando más o menos de un 0,7, 0,75 valor libre y todavía sigue siendo bueno. Hay otros fondos que evidentemente están más baratos hoy día, que no sé si cuando vean este episodio vamos a hablar sobre esos otros fondos. Están más baratos, pero ahí la calidad del activo es algo que yo encuentro bien atractivo. Eso yo creo que es un punto importante a destacar, la calidad del activo. Y bueno, ¿por qué? Lo hemos conversado en algunos capítulos. ¿Por qué empezó a agarrar tanto peso este fondo? Porque nosotros partimos invirtiendo mucho en bienes raíces, ¿cierto? Siempre dentro de una estructura de inversión, el bien raíz es bien importante que esté. El problema es que el bien raíz hormiga, llamémoslo así, el inversor hormiga que va comprando departamentos, tiene muchos contras y que lo hemos ido aprendiendo con la experiencia. Todo el tema de administración, todos los impactos que puede tener el tener una reparación, vacancia y varias cosas. Eh, y lo otro es la calidad del producto que tú puedes encontrar. Que en una entrevista que tiene Álvaro, que hablaba con Gregorio, él mencionó una frase que yo creo que a todos nos caló, y era que tú como inversionista hormiga vas a encontrar las oportunidades que puedas encontrar tú, con tu tiempo o tus capacidades. Pero un fondo puede invertir en los mejores activos inmobiliarios porque tienen un equipo, un ejército brutal para encontrar las mejores oportunidades y sacarle el mejor beneficio. Y porque tiene Entonces, economías de escala también.
Exacto, tiene economías de escala, tienen experiencia, pueden negociar mejor, tienen mucho más capital para poder ofrecer, no sé, ofertas y todo lo demás. Y, y además construyen, en algunos casos construyen. Entonces, Exacto, cuando tú compras un bien raíz como persona natural, estás comprando pagando el margen de la inmobiliaria y la claro. inmobiliaria está pagando el margen de la constructora. Pero cuando un fondo construye, es distinto, porque paga el margen de Mm. la constructora, pero no hay una inmobiliaria. Entonces, naturalmente, el valor del activo es más bajo. Lo que tú compraste, lo que invirtió el fondo, va a ser un, un activo que le costó menos en relación a la renta, porque no hay un margen que se están comiendo. Entonces, eso es bien atractivo también. Es súper, súper atractivo. Y lo otro importante es que estás indirectamente, o bueno, directamente en realidad, te estás diversificando. Porque claro, lo que hablábamos en algún momento, en alguna de las conversaciones, que por cierto en los ambos canales hay mucho contenido de esto, si recién se están interiorizando, vayan a ver todas esas conversaciones que hemos tenido donde profundizamos un poco más de esto. Pero claro, ahí hablábamos que, no sé, pues cuando se hablaba de los famosos retiros, ¿cierto? Y que la gente podía sacar su plata y muchos decían, ya, pero con esa plata me compro un departamento y tengo la jubilación asegurada. Bueno, pero estás concentrando tu jubilación en un solo activo que depende de un arrendatario, en este caso, y que si el día de mañana pasa que cualquier cosa, estás asumiendo mucho riesgo. O sea, mucho riesgo, poca rentabilidad, porque cuando hablamos de flujo, la verdad es que la renta, al menos que haya hecho una muy buena inversión, eso indudablemente, pero no siempre va a obtener, no sé, un 4 5 6%. Y ni hablar del famoso cap rate, que es, o el ROE, ¿cierto?, aplicado al mundo de los bienes raíces, a cuánta rentabilidad le estás sacando a tu patrimonio. En cambio, en el fondo estás diversificando, estás en una industria que siempre va a ser necesaria, todo ajustado a UF, y además la rentabilidad que te ofrece es superior, por lo menos a los casos que yo he podido eh, vivenciar, superior que cuando tú arriendas a una familia. La rentabilidad por flujo, en el fondo. Es la rentabilidad por flujo, exactamente. Tipo. Que obviamente, probablemente aquí hay alguien que encontró una oportunidad y su tío, su alguien, su vecino estaba vendiendo a mitad de precio y hoy día tiene un retorno espectacular. Eso sí, por supuesto que se da, que se da. Eh, pero es bien interesante. Me gusta eso de poder diversificar, acceder a los mejores activos inmobiliarios y que esté a descuento. O sea, al final es eso. Eso yo creo Tipo. que, o sea, junta todos los checks de una empresa dividendera con todos estos beneficios y sale un fondo inmobiliario como es el CEFIN Renta hoy en día, Claro, en otros países se conocen como REITs. Son los activos, famosos REITs. son buenos activos al final. A mí me gustan. Tengo una buena posición ahí en Cefin Rentas. Y fíjate el tema de la rentabilidad por flujo que tienen los departamentos. ¿Vale? Para que todos aquí vean números. Yo tengo un departamento que lo estoy vendiendo, que está en Ñuñoa, Mm. que el valor de arriendo es 394.000. O sea, vamos a sacar la calculadora. ¿Cuánto sería el ingreso potencial si está los 12 meses arrendado? Aquí le mando un Claro. saludo al José, que es el arrendatario, que es un 7, o sea, mejor arrendatario no puede existir, salvo la Mariel, que es la que me arrenda el otro departamento. Pero José es muy buen arrendatario. Pero se va ahora en junio, se vuelve a Venezuela. Entonces, 394.000 por 12, 4.728.000. Entonces, ese es el ingreso potencial si lo arriendo los 12 meses, menos las cuotas de contribución. Este paga 140.000 pesos de contribución al año. Me da un ingreso potencial de 4.588.000 pesos. Ese es el ingreso potencial, que naturalmente ese ingreso puede ir subiendo, todos los años se hace el reajuste, etcétera, pero miren este cálculo. El valor comercial de este departamento debería oscilar unas 3.500 UF, un poquito más. Es el valor comercial que tiene. Si la UEF en este momento está a 35.900, si hacemos la multiplicación, da más de 120 millones, lo voy a cerrar en 120. Entonces, 4.588.000 dividido en 120 millones es una rentabilidad por flujo de 3,8%. Claro, aquí uno debería incorporar la plusvalía para ver retorno total y todo el cuento. Pero si en algún Sí. momento estamos pensando en vivir de la renta, este es un departamento que yo tengo pagado. Entonces, si lo pienso en, ok, me conviene seguir con ese departamento, que en el fondo la plusvalía
que también, o sea, si los bienes raíces suben, los fondos suben también, pues al final del día los fondos tienen sus activos subyacentes, son fondos. O sea, para mí es ilógico que empiece a subir un bien raíz y las cuotas de un fondo estén bajando. De hecho, hay un gráfico bien interesante en las memorias del CEFIN Rentas que muestra el valor contable del activo que va para arriba y el precio que va para abajo, y eso era oportunidad de inversión. Exacto, exacto. Sí, el famoso NAV que se le habla, Claro, cómo va creciendo y tiene un promedio de un 11,9% anual. O sea, la cuota del fondo, la valorización del activo también va subiendo. Esa fue una claro, pregunta que alguien una vez me hizo. Oye, ya, pero el bien raíz sube de precio. Sí, y la cuota también. ¿Ya? Ojo que siempre estamos hablando de cuando uno ya pasó la etapa de construcción de patrimonio y ahora está en una fase de consolidación. No estamos hablando de comprar con apalancamiento para luego vender. Ahí, indudablemente, el bien raíz unitario es muchísimo mejor. Sino que estamos hablando en una fase donde yo necesito plata para poder comer y vivir. Flujo. claro, claro. Y ahí es donde yo tengo la pregunta, porque digo, si este departamento me genera un 3,8 de rentabilidad, mejor lo vendo y supongamos que metiese toda la plata a Cefin Rentas Correcto. y lo compro a 1.400 pesos. Hagamos el cálculo. Eso. 120 millones dividido en 1.400 pesos serían 885.714 cuotas por más o menos 120 pesos total que va a dar de dividendo al año. 10.285.714 pesos. Dividido en 12 para sacar el arriendo o la rentabilidad mensual, el dinero mensual, 857.000. O sea, paso de 394.000 a 857.000 solamente por hacer la rotación de vender un departamento y comprar un fondo. ¿Haría esa Exacto. operación de vender el departamento y comprar el fondo? No, probablemente voy a diversificar y voy a ir comprando otras cosas también, pero sin duda que le voy a meter dinero a un fondo de renta, a este u otros y otros fondos de renta inmobiliaria, porque me parece que es una forma atractiva de estar expuesto al mercado inmobiliario con activos de buena calidad, mucha mejor calidad que los departamentos individuales que nosotros podemos acceder como inversionistas retail. Mm. Sí, correcto. Y eso que aquí este dividendo que tú estás considerando ya descontó todos los gastos, o sea, administración, reparaciones, remodelación. Aquí en el ejercicio potencial que tú hiciste solamente descontaste las contribuciones, porque Claro. ya nos ha pasado a ambos que un Sí, año se te echa a perder algo, hubo que reparar, repintar todo y la rentabilidad de 3,8 bajó a 1, incluso negativo. sí, pues. Entonces, es bien atractivo, por eso, justamente por eso lo quisimos comentar aquí. Ustedes saben, hemos contado nuestra experiencia y creo que cuando uno está pensando en flujo, una muy buena manera de invertir en el mundo inmobiliario es a través de estos fondos de inversión, que por cierto están a un buen precio. Sí, atractivo y además se puede acceder con poco capital. Ese es otro factor Eso. importante. O sea, podemos comprar desde 35.000 pesos, estar invirtiendo en estos fondos. Ahora, ¿cuál es el gran contra que tú ves, Víctor, de estos fondos respecto del inmueble tradicional? ¿Hay algún contra que tú... hay uno que para mí es claro, que lo Hay uno, mencionaste, el tema sí del lo hemos mencionado, apalancamiento. que es el tema del apalancamiento. Pero claro, o sea, efectivamente lo que decíamos delante, en la etapa de crecimiento, yo estoy convencido que el apalancamiento ahí Mm. es la clave. Pero claro, si nos enfocamos netamente en la etapa de consolidación, cuando necesito recibir flujo, el único contra que le veo, no sé, que no puedo ir y tocar la propiedad, quizás. Por cierto, siempre se Claro. habla que la propiedad es algo tangible. Claro, no sé, yo creo que el tema del apalancamiento, cuando hablamos de fase de crecimiento, es cuando empezamos nosotros a hacer crecer nuestro capital. Y en ese sentido, el invertir en bienes raíces con deuda es un muy buen acelerador del patrimonio personal porque precisamente te estás apalancando con todos los Mm. riesgos que eso conlleva. Y ahí hay que tener harto ojo y harto cuidado cuando muchos brokers te dicen que sí, que se paga solo, que es cero riesgo. No, hay que tener ojo, conversar con inversionistas, vean ustedes la experiencia de algunas personas, porque no siempre es tan lindo la inversión inmobiliaria con deuda, ¿vale? Mm. Pero eso es la etapa de crecimiento, cómo vamos haciendo crecer nuestro patrimonio personal de la manera más rápida. Y ahí el apalancamiento tiene un rol central. Pero hay un momento en la vida en que ya queremos empezar a vivir en el fondo de estas rentas y ahí es donde puede existir
y para mí es muy natural pensarlo y muy válido pensarlo, los activos que tengo hoy día son los mejores activos que tendría para generar renta. Y por ejemplo, el bien raíz del departamento de vivienda clásico que compramos, ese no es el mejor activo para generar renta porque tiene una rentabilidad por flujo muy bajita, o no muy bajita, pero bueno, 3,8 es bajo, 4, que el promedio puede estar en torno al 4, 5 por ahí. Se pueden acceder a instrumentos que generen mayor rentabilidad por flujo simplemente haciendo la rotación. Y eso es bien atractivo de pensar. Por favor, no salgan y vendan todos los departamentos, quienes tengan un departamento y hagan esto sin pensar. No, obviamente aquí es algo que estamos hablando para que tengan una visión, que esto es algo que se puede hacer, pero cada uno tiene su propio perfil de riesgo. Y si yo le digo, por ejemplo, a mi mamá, mamá, vende un inmueble e invierte en un fondo, o sea, me mata, po. Eh, O sea, hay Eso perfil de también, riesgo y todo el cuento. eso creo que también es una desventaja en el fondo de este tema porque Mm, socialmente el bien raíz está muy establecido. De hecho, a mí me pasó, ¿cierto? Que nosotros como teníamos nuestra casa al pagar al contado, a mí nunca fue un tema de mostrar rentas o algo por el estilo. Pero ahora que nos tocó arrendar, fue como, oye, tienes que demostrar flujos, tienes que demostrar patrimonio, y ahí el bien raíz es como, oye, esta persona tiene un bien raíz, recibe renta, perfecto, es un buen candidato. Pero anda tú a decirle, oye, tengo no sé cuántas acciones de un fondo inmobiliario. Chuta, no, eso, las acciones son muy riesgosas. Los bancos también te lo castigan como patrimonio, porque, mm, claro, tú hoy día presentas un patrimonio, pero eso es la fluctuación de la acción, puede subir, bajar y por lo tanto el banco también te lo castiga como garantía. claro. Y bueno, nosotros afortunadamente le presentamos nuestra situación financiera a un inversionista y él obviamente entendió con otra mirada, pero a una persona que no cacha nada de esto te va a decir, no, este no tiene nada. Mm, Entonces, eso también claro. quizás podría ser una desventaja, que a nivel social el bien raíz está muy bien, está muy valorado. Sí, hay otra desventaja que puede existir, que es el tema que se usa mucho en España o en otros países, que es la pignoración del activo. Pignorar es básicamente dejarlo en garantía. Que acá en Chile yo lo he preguntado en varios bancos, y hay bancos que son medio recelosos con aceptar garantía de instrumentos financieros. Mm. Versus que los bienes raíces, una vez que están pagados, tú los puedes dejar en garantía para pedir un crédito fines generales con garantía hipotecaria sin problema en ese sentido. O no es que sea sin problemas, pero mucho más fácil hipotecar una propiedad que poder pignorar. ¿Vale? Entonces, Mm. eso yo no sé por qué pasa tanto, quizás por la misma regulación bancaria, que es que no se acepta o no es tan común, o yo por lo menos desconozco cómo se puede hacer, y es tarea que me llevo de este capítulo, el averiguar con banco el tema de la pignoración respecto a activos financieros que podamos tener. Exacto. Porque, claro, Exacto. si vendo los departamentos, todos los departamentos, y qué sé yo, fue un número por inventar, ya, 300 millones de pesos, y los meto en fondos, ¿puedo dejar ese capital como garantía para el día de mañana construirme una casa dejando esto como garantía? No sé. En Claro. cambio, si ese capital estuviese en un inmueble, probablemente pudiese, si es que soy sujeto de crédito por esa cantidad. Vale, entonces, es una desventaja que pueden tener el tema de que la pignoración, que en otros países se hace más en el fondo, eh, pudiésemos tener en contra nosotros como inversionistas. Correcto. Es Claro, importante saberlo. claro, Siempre hay que analizar todas las variables, las aristas. Como te digo, claro. yo antes no era tema y ahora es que me tocó, fue Sí, como chuta, en realidad es claro. importante. Sí, pues. Y ahí viene otro tema que es respecto del apalancamiento, es que el apalancamiento puede hacer cosas mágicas el apalancamiento. Que es que, y esto será motivo de un próximo video y lo haremos sin duda, invitaremos a Salvador, que es especialista en mercado inmobiliario, abogado, para hablar de este tipo de cosas, que es precisamente él, y déjenme en los comentarios si les interesa, déjenselo a Víctor también, porque pudiese ser, a mi juicio, un tema interesante, pero quizás no le interesa tanto, que es el hecho de, eh, con apalancamiento, ir invirtiendo en nuevas propiedades, dejando en garantía algunas propiedades. Hay algunos movimientos que se pueden hacer que son bien interesantes. ¿Vale? Es un temazo, así que ojalá se interesen y lo veremos en el futuro. Gracias. Pero Raya para la Bien, y nos Suma es un queda, buen fondo el Cefin Renta.
Sí, en Es un general los tremendo. fondos de renta inmobiliario, específicamente el CEFIN, más que nada por la calidad de sus activos, pero no quiere decir que los otros sean malos, al contrario, y de hecho están más baratos, así que hay para elegir, hay para elegir. Sí, sí. No me acuerdo cuando empezamos a conversar de estos fondos, estaban como a 1.100 pesos. Yo Sí. tengo unos videos en YouTube con el fondo a 1.100 más o menos. 1.100, 1.150 en ese rango. O sea, era muy barato ahí. Pero bueno, en fin, Espectacular. en fin. Y bien, nos queda una para cerrar Un, esta parte. ya. Como estábamos hablando de fondos, vamos a incorporar también otro instrumento que a mí personalmente me gusta harto, eh, que probablemente varios de los que están acá han invertido en ese instrumento, que no es más ni menos que un ETF, el famoso ETF chileno que reparte dividendos, que se llama CFM Vivo, que básicamente es el IPSA, pero que reparte dividendos. ¿Y por qué es un buen instrumento y a mí me gusta mucho? A mí me gusta analizar acciones y todo el cuento, pero también creo que es sano tener ciertas porciones del capital invertido en ETF. Y como a mí me gustan los dividendos, bueno, un ETF que reparta dividendos, que siga un índice, va a ser siempre, siempre bueno en ese sentido, porque ya es un instrumento que está diversificado. Tiene la gracia, y eso para mí es muy relevante, que es un instrumento que todas las personas, independiente del nivel de conocimiento con el cual se sientan, pueden invertir con un relativo éxito ahí. O sea, cuando se invierte en ese ETF, el retorno por dividendo va a ser más o menos parejo. El ETF se va a mover en función del índice subyacente, en función del IPSA, eso se va a ir moviendo en función de cómo vaya estando el país, pero en general no vas a tener un resultado muy malo, salvo que la economía chilena se destroce. Esa sería la razón por la cual el ETF le está yendo mal, ¿vale? Entonces, si es que creemos que Chile puede solventar y encarrilar su situación económica, claro, está empujada por una situación económica mundial negativa, pero en general, yo tengo, de aquí díganme ingenuo, díganme lo que quieran, no sé, pero yo tengo cierto nivel de fe en Chile, si no, no estaría invirtiendo en Chile. Y creo Correcto. que para el accionista, el inversionista que está partiendo, que quiere participar en esta fiesta llamada dividendos, el CFM Divo es un instrumento que tiene que estar. ¿Ya? Tiene que estar porque tiene todas las ventajas de los ETF, baja comisión, etcétera, diversificación, se puede comprar desde montos muy chiquititos. Yo uso Banco Itaú, aquí muchos seguramente usan otras plataformas como Tri, ahí me han preguntado harto por Tri, ¿qué opino de Tri? La verdad yo no conozco Tri, eh, me han dicho que tiene una interfaz no muy buena, eso es lo que me han dicho, pero tampoco el Itaú, que es el banco que uso yo, tiene una interfaz muy buena, más o menos nomás. Pero yo uso el Itaú porque se compra con comisión cero, el CFM Divo ahí. Eh, Tiene otra gracia que para mí es bien relevante, que hemos conversado en otros capítulos, que es el hecho de, abro comillas, esta expresión no me gusta, pero por eso la abro comillas, el hacerse rico invirtiendo es un proceso bastante psicológico, porque vamos a estar invirtiendo mucho tiempo. O sea, eso es lo natural, no es como hago una inversión hoy día y me hice rico, no, eso no pasa. ¿Vale? Eso te lo venden los brokers, pero eso en general no va a pasar. Lo más natural es que vamos a estar invirtiendo de manera permanente. Y los dividendos tienen un efecto bien importante a nivel psicológico para estar invirtiendo de manera permanente. Porque que te lleguen dividendos de una forma psicológica, a mí por lo menos me pasó que tenía ciertos niveles de placer. Yo tenía explosiones de dopamina cuando me llegaban dividendos. Y CF me digo, te paga una frecuencia de dividendo que es bestial. En abril, mayo paga con mucha frecuencia Mm, dividendos. Y eso genera, y durante el año te está pagando dividendos. Por lo general paga casi todos los meses del año. O sea, hay 1 o 2 meses que eventualmente no te paga. Pero por lo general paga con mucha frecuencia. Que pague con alta frecuencia no significa que tenga una rentabilidad mayor. No, pues va a tener mismo 7-8%, pero distribuido en muchos dividendos. Pero el hecho de que te estén llegando permanentemente dinero hace que incluso puedas ir acelerando la bola de nieve con la cual se va construyendo este interés compuesto. mm, A mí me gusta harto, claro, porque esos dividendos en el fondo los puedes ir reinvirtiendo con mayor frecuencia. Si, correcto. si estamos haciendo DCA, que es comprar todos los meses promediando, que sería una estrategia bastante razonable, que creo que es la mejor estrategia para invertir en ETF, el estar permanentemente comprando, eh, yo creo que el CFMDIO cumple perfecto con eso, porque como permanentemente te está entregando dividendos,
esos dividendos permanentemente los puedes estar reinvirtiendo si es que naturalmente tienes capacidad de ahorro mensual, que sería lo ideal. ¿Vale? Entonces me parece que es un súper buen instrumento que debería estar en los portafolios de todos los inversionistas, independiente, aunque sepamos mucho de algo o creamos saber mucho de algo, eh, creo que es bueno oye, quizás estoy súper equivocado y hay que tener cierto nivel de exposición a los ETF. A mí me encantaría en algún futuro llegar a tener un 30-40% de mi capital en ETF dividenderos. Estoy más expuesto a acciones, mucho menos a ETF, pero quiero ir mejorando la ponderación, eh, sobre todo si es que en algún momento decido, voy a inventar, pegarme un viaje largo, hacer algo así. O sea, cuando tenemos abro comillas, vivir de las rentas, el no gastar tanto tiempo mirando inversiones también es atractivo. Entonces, tener un instrumento que sabemos que no hay que mirar tanto estado financiero porque estás comprando el índice completo, puede ser atractivo. Insisto en esto, partir en los dividendos, si es que no sabemos analizar empresas, oye, metámosle al CFMDIVO, que es tremendo en ese sentido. Y ahora estoy mirando otro ETF que me está cada vez gustando más, que lo vamos a dejar para otros capítulos. Ese otro ETF que estoy buscando. Así que ese lo voy a conversar con Víctor también, así que suscríbanse al canal de Víctor, a este y todo el cuento. Lo vamos a dejar. Esto es una maldad. Eso de decir algo que vamos a hablar después es una maldad. Pero bueno, parte de lo que puede ser un canal de YouTube que necesita hacer ese tipo de cosas. ¿Ya? Perdón, pero Exacto. cuando tengan un canal de YouTube lo van a entender. ¿Ya? Pero hay otro ETF dividendero que me está gustando, que voy a calcular bien cuánto es la rentabilidad por dividendo. Mm. También parte con las siglas CFM y creo que puede tener un buen potencial también. ¿Ya? Pero volviendo al CFM Divo, creo que es un lindo instrumento para tener si es que nos gustan los dividendos. Los dividendos. Sí, aparte que como tú dices, es una súper buena forma de empezar, porque Mm. estás diversificando, puedes invertir poco dinero, si inviertes en la corredora del Itaú, que nosotros no tenemos ningún Nada. conflicto aquí, todavía De, no nos llega ni un peso por recomendarlo, de hecho, ni de siquiera hecho, para el café. oye, sí, son unos desgraciados, porque la cantidad de veces que hemos dicho de la corredora del Itaú, CFM Divo, Comisión Cero, por lo menos que se pongan con un cafecito para la casa, por último, una bolsa de Exacto, café. correcto. Pero claro, puedes invertir con comisión cero ahí y puedes hacer el famoso DCA, que Mm. quizá nosotros hemos tenido estos debates, ¿cierto? Y de repente en algunos videos, que claro, en acciones individuales quizás no es lo mejor, pero cuando hablamos de un ETF es por lejos lo mejor, o sea, vas comprando, no importa si está barato o si está caro. Muchas preguntas en YouTube, es muy recurrente preguntar, oye, ¿está barato, está caro? Aquí te olvidas de eso. Vas comprando, vas acumulando, acumulando, acumulando. Como dice Álvaro, como paga muy frecuentemente, puedes ir comprando cada cierto tiempo. Psicológicamente es muy atractivo. Es más lento, pero ni tan lento, porque el dividendo que entrega la rentabilidad no es para nada mala, o sea, entre un 6 8 y dependiendo Sí. del precio, obviamente puede llegar a más. Eso es tremendo para una estrategia que es automática, pasiva, que Mm. no necesita mucho conocimiento, no necesita tiempo y que te va a estar llegando. Después, sí, claro, tú quieres ya maximizar esa rentabilidad, quizás arriesgarse un poquito con otro tipo de acciones, podrías lograrlo, que Sí. tampoco es seguro, pero aquí es bastante interesante. ¿Eh? Ahora que lo mencionas, bueno, yo ahí cuando leemos las desventajas, a mí no me gustan mucho los ETF, Lo pero sé, lo sé. claro, pero es cierto que es importante que en algún momento esté, sobre todo Mm. cuando uno va a vivir de ese flujo, de esas rentas, porque ahí Claro, la diversificación es muy importante. Tú decías que este fondo se mueve mucho con la situación del país. Es mucho más difícil que quiebre o que falle un país a que falle, por ejemplo, una empresa. claro. ¿Ya? Si cae una empresa, tienes otras, no sé cuántas son, que te sostienen el índice. Entonces, eso también es importante. Es Sí. importante. Eso es bueno. Ahora, ¿qué aspecto en contra puede tener? A mí Yo, el aspecto en contra que, dale. como justo dije que no me gustaban, lo voy a mencionar ahora, es que como tiene muchas empresas, de repente a mí me pasa que cuando yo compro una cuota, estoy comprando pequeños pedazos de cada una de estas empresas No te y hay gustan todas. empresas que no me gustan.
Sí, Hay claro. empresas que por ningún motivo tendría mi portafolio y me digo, ¿por qué voy a estar comprando un pedazo de esta empresa siendo que no me parece? Por ejemplo, no sé si está en el CFMI o no creo, no sé, pues, un LAN, un Enjoy, cosas así. eh, Lance está creo que ya Lance está en el IPSA, debería estar. claro, entonces ese es como algo que no me gusta. Claro. Sí, bueno, claro, eso pasa. Es uno de los contras que tienen, que naturalmente en los ETF estás comprando todo, eso genera que no necesariamente todo lo que estás comprando te guste. Correcto. Sí, eso es malo. Y otro factor es que yo en algunos momentos he pensado, y es razonable creo también, para discutir, que creo que la rentabilidad por dividendo pudiese bajar en el futuro de Mm, los ETF y de las acciones. Y hay una razón bien particular, que es que mucho de este retorno por dividendo que hemos visto en los últimos 2 años en Chile ha sido en parte porque las empresas han decidido aumentar los pagos de dividendos, los payouts, el porcentaje de dividendo que están repartiendo, porque en algún momento la situación económica, política del país no era muy pro empresa que digamos. O sea, independiente de el color que tengamos cada uno en nuestra visión política, pero había un hecho claro de que al mercado no le gustaba lo que estaba pasando y eso generó que muchos empresarios dijeran, oye, ¿saben qué más? Saquemos las utilidades de Chile y eso se saca mediante dividendo. Entonces varias empresas empezaron a dar dividendos eventuales y generaron mucho flujo por dividendo hacia los accionistas. Y siento yo que esta situación se ha estado reconvirtiendo, que está más pro mercado, que no deberían haber cambios tan grandes en Chile. Y eso va a generar, a mi juicio, que naturalmente empresas decidan reinvertir acá. Y eso pudiésemos verlo en que empresas van a pagar menos dividendos porque van a reinvertir en los propios negocios, lo cual no claro. es malo. Para el inversionista a largo plazo es muy bueno que eso pase. O sea, yo quiero Sí. invertir en una empresa que reinvierta en el propio negocio, pero eso puede llevar también a que la rentabilidad por dividendo presente empiece a bajar. Entonces, eso también Correcto. tenerlo en cuenta cuando estamos invirtiendo en empresas dividenderas, que a veces hablamos de porcentaje de 8 o 9%, claro, son sobre los precios de compra, los precios que pueden tener hoy día. Mm, Pero si es que efectivamente las empresas empiezan a reinvertir en el propio negocio, naturalmente la rentabilidad por dividendo va a bajar. Porque más va a pasar otra cosa, el precio de las acciones va a ir subiendo. Si la empresa eso. empiezan a reinvertir, los precios de las acciones suben. Entonces te van a entregar menos dividendo y vas a tener una acción más cara. Entonces, naturalmente, tu rentabilidad por dividendo al inversionista que esté comprando ahí podría estar bajando. Pero no es malo que pase eso. O sea, si lo miramos desde la óptica del inversionista que está hoy día, no es malo que pase eso. Es maravilloso que pase eso. Po. Aparte que tu participación, tu cuota va a subir de precio también, pues. Si todas las Claro, empresas suben su precio, entonces claro, pierdes por aquí, pero estás ganando por acá. claro. Y pensando en el largo plazo, Eso. lo que termina siendo uno de los mayores multiplicadores es precisamente que tú inviertas en empresas que están creciendo. Por ejemplo, vayamos a una panadería. Si tenemos una panadería que tiene un local, bueno, Mm, el ingreso que va a tener esa panadería depende de ese local. Pero si esa panadería reinvierte y después abre otra sucursal, etcétera, bueno, quizás no estoy recibiendo todo el flujo hoy día teniendo una sola panadería, pero la panadería fue creciendo y naturalmente los flujos futuros van a ser mayores que los presentes. Entonces, de hecho, esa es la razón por la cual las empresas van repartiendo más dividendo y los dividend kings, por ejemplo, Aristocrats en Estados Unidos, son empresas que no reparten el 100% de la utilidad, que reparten una parte y otra parte la reinvierten en el negocio. Y eso es muy bueno para los accionistas. Los dividend kings y Aristocrats han generado fortunas para las personas que han invertido durante mucho tiempo en eso. Y eso sería exactamente. muy bueno, que la reinversión se active en Chile para los Mm, accionistas. Entonces, si la rentabilidad por dividendo baja, producto de que los payouts bajaron, termina siendo una buena noticia a largo plazo. Otra razón más para ser inversionista a largo plazo y no estar ahí bien. mirando cosas para comprar, salir, o sea, entrar, salir, sino que largo plazo. Sobre todo en un ETF. Ahí hacer trading, andar Sí, especulando no, es no, no. lo peor, ¿no? Ahí sí entre una acción o criptomonedas, por ejemplo. Sí, Pero o un ETF Forex, pero no va a tener un crecimiento exponencial. Ahora claro. también está pasando, bueno, pasó yo diría que el 2021, 2022 en particular, hubieron empresas
que tienen una gran ponderación en ese índice, por ejemplo, SQM, Banco de Mm. Chile, Iñenco, que tuvieron utilidades históricas o tuvieron subidas de precios muy altas. Entonces, eso también juega en contra porque muchas veces nos dejamos llevar por la famosa trampa del dividendo. O sea, vemos que hoy día está repartiendo muchísimo, pero es Epo, porque a las empresas tuvieron utilidades históricas. Entonces, claro, como estás comprando un pedacito de esas empresas que por hechos particulares les fue muy bien hoy día, el dividendo se ve súper atractivo. La pregunta es, ¿eso es sostenible en el tiempo? Entonces, nuevamente, el largo plazo es muy importante porque quizás, como tú dices, en un par de años quizás el dividendo ya no va a ser tan alto, pero si ese dividendo lo vamos reinvirtiendo, las empresas van creciendo, van aumentando su dividendo por acción, eventualmente eso ya va a generar retornos mucho más altos. Así que si van a invertir en un índice como este, por ejemplo, siempre piénsenlo a largo plazo y ojalá acumulen lo máximo que puedan. claro. Mira, aquí vamos a hacer algo que no lo hemos hecho en estos capítulos, que es compartir pantalla. Eso. Entonces, por ejemplo, sí, yo no sé por qué no lo hemos hecho. Una pelotudez que no lo hagamos hecho. Tengo que hacerlo, obviamente. Vamos a hacer. Sí, obviamente que sí. Bueno, aquí estamos en el CFM Divo, ¿vale? El precio del momento que estamos grabando, 18 de mayo, 20:40 horas, 1.276. Ese es el precio. Aquí Mm, podemos ver el grafiquito. Y si vamos a los dividendos, están acá abajo. Esa es la frecuencia con la que paga dividendos. mm. O sea, aquí estamos, estos son solamente los dividendos que mayo. Hay un De montón de mayo. dividendos. Es brutal la Y estructura. por si acaso el DIVO paga, como tiene varias empresas, si una empresa paga dividendo, este fondo te paga. Y Claro, justamente abril y mayo son los meses fuertes de pago de dividendos. Por eso se ve claro, aquí tanto. se ve la frecuencia. O sea, aquí tenemos cuántos dividendos habrán acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 15 dividendos hay acá que ha entregado en el mes. Solamente. Claro, en mayo son como 10. ¿Ya? Pero aquí lo Claro. que quería mostrar, en el fondo por lo que estaba diciendo Víctor, es lo que pasó en marzo. Que en marzo este instrumento aquí, fíjense el dividendo que entregó, 16 pesos. ¿Y qué Mm, diablos pasó? 16 pesos. Bueno, este fue el dividendo del Banco de Chile. exacto. Banco de Chile entregó dividendazo y naturalmente este instrumento, como tiene una ponderación alta en el Banco de Chile y tiene obviamente acciones del Banco de Chile, recibe los dividendos del Banco de Chile y los distribuye. 16 pesos. Correcto. Es monstruoso el dividendo que estuvo entregando por Banco de Chile. Entonces, ahí viene el efecto que decía Víctor, que de repente vemos que hay dividendos que vienen que son muy altos, pero son productos también de utilidades de empresas que fueron muy altas. Yo no sé cuánto paga Vapores, que va a entregar un dividendo súper grande, que esto también va a O estar sea, en el. imagínate, 1.200 pesos dijimos, claro, ya es un puro pago es más del 1%. Tira. Claro, Vapores, el dividendo, la fecha límite de Vapores es el 19 de mayo, mañana es la fecha límite del pago de Vapores, y lo paga Exacto. el 25. Entonces, acá CFM Divo va a pagar un buen dividendo Correcto. por el pago de Vapores, ¿vale? O debería pagar un buen dividendo por el pago de Vapores. Lo mismo pasa con Quiñenco. Claro. Hay que ver qué ponderación tienen estas dos empresas eh, dentro del índice, o sea, dentro del ETF. Pero Quiñenco, fíjense, 637 pesos va a pagar el 20. Mañana no, la fecha límite es el 20. ¿Cuándo es 20? El sábado 20. O sea, Dos días más sábado, sí. claro, los que tienen acciones hasta mañana, porque el sábado no pueden comprar acciones, y va a pagar el 26. Y la acción de Quiñenco va a pagar 637 pesos. La acción de Quiñenco está a 3.310. Obviamente ya está incorporado en este precio el dividendo que va a entregar. Pero naturalmente estos son instrumentos que me imagino que tienen una ponderación alta en el CFM Divo, dado lo siguiente. Si miramos el índice, tenemos que la principal posición del IPSA, Soquimich, sigue el Banco de Chile, pues Santander, Enelam, Copex, Encosud, CMPC, BCI, Falabella, Vapores está en número. Ahí está Vapores, que ¿cuánto es? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está en la décima Bien. posición en el Chile y Quiñenco. Y, ¿Ya? Entonces, estas empresas tienen una ponderación,
relativamente, o sea, no grande, pero tienen una ponderación que debería haber Y un creo que dividendito lo jugoso que vimos llegue. en el curso rápidamente y si mal no recuerdo era un 10 o un 14% Sokimich, las principales, Sokimich, Banco de claro, Chile, un 10, 14, entonces son porcentajes altos igual. claro, claro. Pero eso es importante que lo sepan, que cuando uno compra un ETF, compra pedacitos de cada una de estas empresas Está la, y tiene ponderaciones distintas. está la TAM Así es. en el IPSA. Bueno, pero en fin, ese creo que es un buen instrumento, como les decía, donde estamos comprando básicamente la porción dividendera del IPSA, o el IPSA con dividendo, y eso es, a mi juicio, atractivo porque es una forma fácil de estar invirtiendo. Mm, Me parece que una forma fácil para quien no o no se sienta con mucho conocimiento para empezar a aventurarse, es una muy buena estrategia estar con ETF. De hecho, hay muchos inversionistas que han dicho que los ETF son muy buenos, que si estamos toda la vida invirtiendo en ETF, el resultado no va a ser malo. exacto. En acciones individuales quizás nos pudiese ir mejor, quizás. Ahí viene un tema que es bien interesante, que es el hecho de ganarle al mercado. ¿Vale? Es un tema Mm, bien interesante porque siempre se dice ya, pero es que la gestión activa no le gana al mercado. En la inmensa mayoría de los casos, pero ojo con algo, porque cuando se habla de gestión activa, normalmente se está hablando de los gestores de fondos, o sea, son los fondos exacto. mutuos. No entra necesariamente el inversionista individual. Y con eso no estoy diciendo que yo le gane al mercado ni por si acaso. Ojo, ni por si acaso. ¿Vale? Pero eh, cuando se habla de eso, de la gestión activa versus pasiva, hay que hacer ese alcance de que los gestores de fondos no le ganan al mercado en la inmensa mayoría de los casos, dado que tienen ciertos reglamentos en los fondos mutuos que tienen que ir cumpliendo. Pero Mm, inversionistas individuales pueden estar ganándole al mercado o es más fácil. Ojo, es más probable que un inversionista individual le gane al mercado más que un inversionista de un fondo mutuo. ¿Ya? Eso simplemente con la gestión activa. Yo no sé qué porcentaje de los inversionistas individuales le ganará. Yo me imagino que sigue siendo muy poco, pero es más fácil hacerlo con inversión individual eh, que a través de fondos mutuos. mm, totalmente. Claro. Entonces, si no queremos preocuparnos tanto de la inversión, ir a los ETF me parece que es súper bueno. Y si nos gustan los dividendos, CFM digo. Eso. Y justamente por eso quisimos traerlo. Quisimos no solamente hablar de empresas, tal como hicimos la primera etapa de este video, sino que también traer alternativas, por ejemplo, un fondo inmobiliario, la industria inmobiliaria y también un ETF que muchas veces se pregunta qué ETFs hay en Chile. Y este creo que siempre pensando en el dividendo, ¿cierto? Es un muy buen instrumento también. Así Claro, podemos abarcar muchas más opciones porque, insisto, no existe la mejor inversión, sino que la inversión que uno lo deje tranquilo. Eso sí, es que esa, se esa, ajuste a tu meta. esa probablemente es la mejor inversión. No hay una mejor inversión universal, sino que es la Mm, que a ti funcione mejor. Yo siempre lo he dicho, la inversión se tiene que ajustar a tu estilo de vida, al cómo queremos vivir. exacto. Por eso, y hablo por Víctor también, nos gustan mucho los dividendos porque la forma en la cual queremos vivir necesita mucho tener este flujo de caja. Para otras personas quizás sería mejor la capitalización. Está perfecto, obviamente. Y no es cuestionable, no es algo tajante, los dividendos son siempre mejores. No, hay estrategias de inversión, pero se tienen que ajustar a estilo de vida. Eso creo que es fundamental. Así es. Sí. Estamos llegando a Excelente. la hora, o nos pasamos del tiempo, no tengo idea, pero, pero bueno, yo me entretuve mucho con este capítulo. Igualmente, espero que la gente también se haya entretenido. Háganos saber, por favor, si fue mucho tiempo, si les gusta este formato, si quieren una parte 3 para que empecemos a buscar y mencionar otras empresas. Yo Así tengo que, para la ah, parte, pero depende es de que ustedes quizás se entonces. cansa. Claro, claro. Ahí podríamos estar Mm, contando quizás el otro ETF. Eh, Contar también un spoiler, un adelanto. Estamos pensando que esto
En algún momento se van a enterar, van a saber más detalles. Sé que efectivamente se hace, pero estamos pensando hacer algo bien interesante con las personas que sean miembros de los canales. Así es. Pensando, todavía estamos en una fase de pimponeo de ideas y también está otra persona que prontamente vamos a empezar a hacer videos los tres también, José Stuben. Vamos a ir a conversar algunas cosas, así que atento con esa noticia porque puede ser que lo que estamos pensando hacer les sea atractivo. ¿Ah? Un spoiler del futuro. Quizás no hagamos nada, ¿vale? Así que borren esa parte. Sí, no, súper bien. Así que háganos saber si les gusta. En el fondo, todo esto que está aquí en YouTube, nosotros lo hacemos encantado, nos gusta, lo pasamos bien, pero también es importante conocer su opinión. Ya si este tipo de contenido les sirve, con su buen like, ¿cierto? Su suscripción, si no. Así que, nada, pues, muchas gracias Álvaro, como siempre, por este espacio, por esta conversa y esperemos que tengamos otra parte. Sí, pues. Yo creo que sí, yo creo que sí. Un abrazo, que estén muy, muy, muy bien. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.